Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 30 de octubre, el último domingo del mes, tenemos este culto familiar para tener un tiempo especial de adoración y alabanza a nuestro Dios, pero también a la vez poder alabarle, poder escuchar su palabra. Y entonces esta mañana vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a orar, ¿sí? Todos juntos entonces. Padre Santo, Dios misericordioso, Dios del cielo y la tierra, Padre de todas las luces, te agradecemos, Señor, por este nuevo domingo que tú nos facilitas, Señor, para reunirnos como congregación de la Iglesia Vida en Cristo, para tener este tiempo especial de comunión contigo, Señor. Esperamos, Señor, que otros que no te conocen puedan conectarse y escuchar tu palabra, escuchar aquello que son las buenas nuevas de salvación. Oramos pues porque así sea. Te alabamos y glorificamos tu nombre por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica que lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en el Salmo 127, los versos del 1 al 5. Repito, Salmo 127, los versos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amada dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que el Señor añada su bendición a esta hermosa palabra del Señor. Y escuchemos, hermanos, si Jehová no en vano se trabaja, ¿sí? Y vamos a empezar este culto también cantando el himno que dice: Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre
ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Cuán dulce es confiar en nuestro Dios, que cada día vela por cada uno de sus hijos, ¿sí? Así que esto es una alabanza que hemos cantado para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, está con nosotros nuestra hermana María, que está viniendo desde los Estados Unidos, y ella va a ayudarnos con el tema de los saludos y las noticias de nuestra iglesia. Así que voy a dejar con ustedes a nuestra hermana María Guzmán. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de poder estar con ustedes con los saludos. Nuevamente por acá, por Perú, unos días pasando y visitando a cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad voy a dar los saludos. Primero, saludos de allá, de mi esposo, saludos de cada uno de nosotros que estamos juntos, para ustedes también. Y ahora me toca dar los cumpleaños. Vamos a ver quiénes han cumplido años en este mes o en esta semana. Vamos a iniciar con Gianfranco. Gianfranco, que el Señor te bendiga mucho. Es el día 3 que estás cumpliendo un añito más de vida que el Señor te ha regalado. Debes dar muchas gracias a Dios porque es Él quien nos da la vida. También saludamos a María Villasís. María Villasís, un saludo, un abrazo de nuestra parte de la Iglesia Vida en Cristo. Saludamos también a alguien especial que es mi hijito, que está cumpliendo años el 4 de noviembre. Estoy acá para darle un abrazo a mi hijo hermoso y que Dios me lo bendiga mucho mientras yo esté allá, él está por acá. También vamos a saludar el día 6 a Luis Estefan. Luisito, que el Señor te bendiga mucho. Él es nieto de Judith Guaita. Qué bien, que los niños también, dice el Señor, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, saludos, Luisito. La Iglesia Vida en Cristo te da un abrazo muy grande, un abrazo fraterno. También vamos a continuar con los anuncios. Todos estos anuncios son por la Iglesia Vida en Cristo, son las actividades que estamos realizando. Vamos a iniciar con los estudios bíblicos que se está llevando a cabo en la iglesia. Y voy a enfatizar en esto que los estudios son muy importantes para nuestra vida. Ahí conocemos cómo el Señor actúa en cada una de nuestras vidas. Y esto nos ayuda para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos a ver el miércoles, todos los miércoles se está llevando a cabo conociendo al profeta Jeremías. Ustedes recuerdan, Jeremías lo llamamos como el profeta llorón, porque muchas veces como hijos del Señor tenemos que llorar también por las cosas que se avecinan, por las almas que se pierden, y es importante eso, ¿no? Y este tema, este estudio está a cargo de nuestro amado pastor Juan Inocencio. Cuánto nos deleitamos cuando el pastor está con nosotros y las preguntas que nos hace, muy importantes. Entonces, gracias, Pastor Juan, porque eso en todos los lugares, allá en Nueva York también te escuchamos y nos anima bastante a seguir juntos como la Iglesia Vida en Cristo. Los sábados también tenemos el estudio bíblico a cargo de nuestro pastor Samuel Rosario.
Pastor Samuel Rosario. Cuánto te extrañamos, realmente tenemos experiencias muy bonitas contigo, tus estudios. Y gracias al Señor que Él siempre está dispuesto a servir al Señor en lo que es su rama, como todo un profesional y como catedrático de la universidad. Entonces, gracias, pastor, porque siempre estás con nosotros y con tu iglesia Vida en Cristo. Vamos a continuar, hermanos. El culto de oración tenemos cada miércoles. Todos los miércoles nos estamos reuniendo en casita, en donde estemos. Nos podemos ir juntando en grupo, porque dice la palabra del Señor, donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Y no solamente si estás solito, también el Señor está contigo. Entonces nos vamos a reunir los miércoles a las 9 de la noche, antes del estudio del Pastor Juan. Entonces nos vamos a reunir y cada uno de nosotros vamos a presentar nuestras peticiones. Y las peticiones el Señor las escucha. ¿Está bien, hermanos? Entonces, de ese modo, como juntos estamos, nos abrazamos. Así sea en la distancia, así sea acá, en cualquier lugar estamos juntos bajo la presencia del Señor. Seguimos con los anuncios. Estamos los días sábados. Los días sábados está el Ministerio Juvenil a las 5 de la tarde. Entonces, para mí es tan importante eso, porque ellos son mis engreídos, les digo yo, como pongo en el WhatsApp, hermanos. Los quiero tanto y me han considerado la madrina. Entonces, vamos a continuar con ellos y ha sido un gusto tan enorme estar con mi esposo, el pastor Larry, ha estado acá también junto con ellos y hemos estado compartiendo el día sábado. Ay, chicos, los extraño un montón y para el próximo año que yo estoy regresando con mi esposo, queremos que no solamente verlos a ustedes, sino a mucho más para poder continuar conversando y aprendiendo la palabra del Señor. Chicos, ya mandaremos la fotito para que puedan ver todo lo que hemos estado haciendo el día sábado, caminando, visitando, compartiendo en la Alameda Chabuca Granda. Hemos estado por ahí paseándonos y por eso, hermanos, es importante juntarnos, ¿verdad? Y compartir unos con otros. Y ahora estamos el domingo, llegamos. ¿Qué tenemos el domingo? A ver, ¿están en sus casitas, se acuerdan? El domingo a las 11 de la mañana estamos llevando a cabo nuestro culto familiar. A las 11 de la mañana, todos estemos donde estemos. Yo desde allá, en Japón, en Nueva York, en distintos lugares, en Tacna y en todo el Perú, estamos juntos escuchando la palabra del Señor. No nos podemos hacer presencial, pero estamos en un mismo espíritu, hermanos. Estamos juntos para poder llevar a cabo nuestro culto familiar con la dirección, las alabanzas y el estudio del pastor Juan Inocencio, que nos agrada mucho, ¿no? Entonces esto estamos llevando por vía Zoom y vía YouTube. Abramos nuestro Zoom. El hermano Benjamín Cos, nuestro presidente de la iglesia, está poniendo siempre, está atento, hermano, ¿no? Si no, ya sabe, ¿no? Entonces el hermano Benjamín Cos, el presidente de nuestra iglesia, está poniendo siempre al tanto en el WhatsApp para que ustedes puedan conectarse desde sus casitas y podamos estar juntos unidos en un mismo espíritu. Hermanos, yo les agradezco tanto a cada uno de ustedes porque desde allá, mientras hasta que yo venga, siempre estamos en contacto. Mi esposo tenía que viajar por urgencia, él debería estar aquí hoy día, pero bueno, el Señor tiene sus planes. Él ha tenido que viajar de emergencia en la noche por una confusión de viaje. Entonces, bueno, hermanos, les agradecemos mucho, los amamos en el amor del Señor y hasta la próxima. Yo estaré con ustedes, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Gracias, María, por los saludos para la iglesia. Que el Señor te bendiga y ahora podemos proseguir el culto y vamos a alabar a nuestro Dios esta mañana, ¿sí? Hermanos,
El canto dice, qué maravilla, qué maravilloso es recibir el perdón de nuestro Dios. Qué maravilla, perdón recibí. Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Yo tengo un gozo que Cristo me dio, cuando en su sangre mis culpas lavó. Feliz elevó mi corazón, que solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Mas por la gracia la cruz puedo ver, ya me hallo libre y contento con Él. Su amor inunda mi corazón y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. Solo por gracia somos salvos, hermanos. ¿Sí? Y esta mañana, hermanos, como es un día muy especial, tenemos un tema especial, recordando aquello que significa para la Iglesia Protestante el Día de la Reforma, que se celebra el 31 de octubre. El pastor tiene un mensaje justo en esta fecha. Así que voy a invitar al pastor Juan Inocencio para el tema especial sobre la Reforma. Adelante, pastor. Muchas gracias, Benjamín, y saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo que están conectados esta mañana en este culto de adoración a Dios. Después de haber alabado al Señor, ahora nos vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios amado, te agradecemos esta mañana que nos permites unirnos en alabanza, en adoración, y también unirnos alrededor de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Acompáñanos allí en nuestros hogares, a cada uno, Señor. Visita a cada familia esta mañana. Que tu Espíritu Santo y tu palabra siga tocando nuestra vida, Señor, y transformándonos para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta mañana es un día muy especial. Estamos concluyendo el mes de octubre y siempre que concluimos el mes de octubre recordamos una fecha significativa para el mundo
evangélico, el mundo protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero tomó una decisión que cambió el rumbo no solo de su vida, sino también el futuro de la Iglesia. Estamos recordando que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, denunciando las incoherencias de la Iglesia. Una Iglesia que se había alejado de la voluntad de Dios. Y la Reforma Protestante fue un llamado a volver a los orígenes, a la esencia del cristianismo, a seguir el modelo de Jesús. Y esta mañana queremos recordar los aportes de la Reforma Protestante a la Iglesia de nuestro tiempo. ¿Cuáles son esos aportes valiosos de la Reforma Protestante que necesitamos revalorar hoy en día? ¿Cuáles fueron esos legados teológicos y espirituales que nos han heredado estos movimientos de Reforma Protestante? Vamos a considerar esos legados. En primer lugar, el primer legado teológico de la Reforma Protestante es solo por las Escrituras. Este es un legado valiosísimo, solo por las Escrituras. Es decir, cuando una iglesia en plena Edad Media dejó de lado la palabra, se olvidó de las Escrituras durante siglos. Por eso es que cuando miramos la historia, decimos que en la Edad Media es una época oscurantista. No hay la luz de la verdad que guía a la humanidad. No tenían la luz del Evangelio. Y el movimiento de Reforma Protestante, y cada movimiento de Reforma, porque durante la Edad Media, no solo en el siglo XVI, sino durante toda la Edad Media, surgieron mujeres y hombres que llamaron a la Iglesia a volver a la palabra de Dios. Y cuando se encontraron con la palabra de Dios, encontraron textos valiosísimos que no pudieron pasar por alto. Por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos dice esta porción de la palabra del Señor? Que la Biblia, el encuentro con la palabra de Dios, forma nuestra vida. La palabra de Dios tiene ese poder de formar en nosotros un nuevo ser, una nueva vida en Cristo. La palabra de Dios reforma nuestra existencia, transforma aquellas cosas que no se ajustan a la verdad de Dios. La palabra de Dios tiene un poder entonces renovador y transformador. Los iniciadores de este movimiento de reforma en la Edad Media abogaron por este principio. Solo por las Escrituras podemos conocer la voluntad y el propósito de Dios para el ser humano. Solo a través de las Escrituras. La palabra de Dios entonces es una palabra suficiente para nosotros. Es una palabra inspirada y es una palabra autoritativa. Es la palabra que tiene prioridad en nuestra existencia. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos recuerda este principio teológico, solo por las Escrituras. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entonces puede transformar nuestra vida. Jesús les recordaba a las personas durante su ministerio en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, decía a las personas en su tiempo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús aquí hace un llamado a la humanidad para que podamos escudriñar las Escrituras. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra y necesitamos aplicar la palabra de Dios para nuestra vida. Esta mañana entonces queremos recordarle, querido hermano, ¿qué nos identifica a nosotros como creyentes evangélicos? A nosotros nos identifica el lugar prioritario que debemos dar a las Escrituras en nuestra vida. No hay camino para conocer la palabra viva de Dios, que es Jesucristo, sino a través de las Escrituras. Solo las Escrituras nos ponen en contacto y en comunión con Dios. Primer valor, primer principio, primer legado valiosísimo de la Reforma Protestante. ¿Cuál es el segundo legado que esta mañana debemos recordar en relación a la Reforma Protestante? Este es el segundo legado. Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Y Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es una doctrina valiosísima de la salvación que nos recuerda que la salvación es fruto de la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. No hemos hecho méritos para merecer la salvación. La salvación es iniciativa de Dios, es voluntad de Dios, es propósito de Dios. La salvación es eficaz porque es una salvación donde Dios nos expresa su amor y su misericordia a través de Jesucristo. No podemos hacer méritos para salvarnos. En la Edad Media, la Iglesia medieval enseñaba que podíamos alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de los sacramentos, haciendo infinidad de penitencias, cumpliendo con muchos rituales. Pero la palabra de Dios nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tercer legado de la Reforma Protestante lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Fíjense, la palabra de Dios ahora nos está diciendo: la salvación es un don gratuito. El camino para alcanzar la salvación es la fe en Jesucristo. Poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios, es lo que Dios espera de nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, dijo a la iglesia, y eso hay que recordarlo hoy, les dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es eso. Dice, tenemos entrada a Dios por la fe, y alcanzamos la paz con Dios. Qué importante reconocer, nosotros necesitamos hacer las paces con Dios. Estamos muchas veces apartados de Dios. El pecado ha puesto un muro de separación a la humanidad en relación a Dios. Podemos acceder a Dios por las Escrituras, por la gracia de Dios y a través de la fe. Solo por la fe nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos recuerda este principio cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pon tu confianza, pon tu fe en las manos de Dios. Esa es la mejor manera de recordar
nuestra herencia evangélica, nuestra herencia protestante. Solo por la fe. La fe nos conecta con esa iniciativa de salvación que Dios nos ha dado. No por obras, dicen las Escrituras, para que nadie se gloríe. Justificados por la gracia mediante la fe. El cuarto principio valiosísimo, que es un legado de la Reforma Protestante, lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la salvación que Dios ofrece solo es posible a través de Jesucristo. Solo Cristo, solo Jesús es el camino de la salvación. El apóstol Pablo enseñaba a Timoteo y le decía: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único camino, mientras la iglesia en la Edad Media optaba por muchos caminos para acercarnos a Dios. Todos los caminos, decían, nos conecta con Roma, todos los caminos nos llevan a Dios. Esa es una afirmación que no se ajusta a la palabra de Dios. El único camino que nos conduce a Dios es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo le decía a nuestros hermanos en Corinto: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, decía Pablo. Y Jesús decía a las personas en el primer siglo, les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Queremos acercarnos a Dios? El único camino es Jesucristo. Este es un legado teológico de la Reforma Protestante. Jesús decía a las personas: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Usted quiere disfrutar de esa comunión con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice: entrar, ¿no?, y ingresar a esa comunión que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El quinto principio, que es un legado también valioso de la Reforma Protestante, lo encontramos en esta afirmación teológica: solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, la palabra de Dios nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La Reforma Protestante nos invita que podamos hacer todo en la vida, todo, absolutamente todo, no solo cuando nos reunimos y cantamos y nos acercamos en una actitud de espiritualidad, sino todo, dice, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando estamos en el hogar, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el mundo de nuestros amigos, entre los vecinos, en la vida cotidiana, en la vida civil, todo para la gloria de Dios. Y entonces, como en el mundo teológico, en el mundo evangélico, también afirmaba Wesley. Wesley decía algo importante, decía: el mundo es mi parroquia. Es decir, mi comunión con Dios, mi presencia con Dios, mi vida espiritual, no lo vivo entre cuatro paredes. Tengo que vivirlo en todas las relaciones de mi existencia, en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo tiene que estar presente la gloria de Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, tiene que ser para la gloria de Dios. Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía en 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Y la Reforma Protestante entonces nos deja muchos legados valiosísimos, muchos legados fundamentales. Un legado también que esta mañana quisiera recordar de la Reforma Protestante es el llamado a amar a Dios de manera plena y total. Así como decimos, solo por la fe, solo por la gracia, solo por las Escrituras, solo por Jesucristo, esta mañana también podemos decir, solo por el amor que debemos dar a Dios, solo por ese amor radical a Dios. Y Jesús demanda eso a todo creyente, a toda persona. Jesús nos desafía y nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, decía Dios. Tener un amor pleno, total y absoluto a Dios. Y en Marcos capítulo 12, versículo 33, nos decía que además de amar a Dios, decía, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y decía Jesús, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Queridos hermanos, entonces esta mañana que recordamos la herencia teológica de la Reforma Protestante, tenemos que desafiarnos también y evaluar nuestra vida. ¿Estamos amando a Dios? La palabra nos conecta con ese Dios a quien debemos amar con todo nuestro ser. Por la gracia de Dios aprendemos a amar a Dios. La fe nos hace crecer en el amor de Dios. Cristo nos conecta con el amor de Dios. Esta mañana queremos invitarles, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Amas tú a Dios? Si no estás amando a Dios, esta mañana te invitamos. Recuerda usted qué importante es vivir recordando aquellos principios por los cuales muchos dieron su vida y que esos principios tengan un significado valioso para nuestra existencia. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor esta mañana, Señor, al recordar la historia, queremos vivir también nosotros nuestra historia y nuestra comunión contigo. Y donde todos aprendamos a ser esos sacerdotes, ¿no? Hombres y mujeres sirviendo al Señor. Porque la Reforma Protestante decía que el sacerdocio es un principio universal de todos los creyentes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Marquemos esa diferencia, de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios guíe nuestro camino. Vamos a orar. Señor amado, nos acercamos a ti esta mañana y te damos gracias por tantos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que estos principios teológicos puedan llegar a nosotros en el siglo XXI. Hombres y mujeres que fueron torturados, que fueron quemados, Señor, porque no renunciaron a su fe, no claudicaron, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser personas así, con esa convicción. Toca nuestra vida, Señor. No queremos ser cristianos llevados solamente por una tradición y una costumbre. Ayúdanos a conocerte de manera real. Ayúdanos a vivir, Señor, acercándonos a tu palabra como esa palabra viva que necesitamos, esa palabra viva que nos forma, que nos renueva y que nos transforma, Señor. Queremos pedirte, Dios eterno, que estos principios que hemos meditado se hagan parte de nuestra existencia y podamos demostrarlo, Señor, con nuestros hechos, con nuestra calidad de vida. Señor,
que podamos marcar esa diferencia que tú haces en nosotros, que nos trasladas del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirable. Y eso es posible, Señor, por tu gracia y por la fe en Jesucristo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Te damos las gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, celebramos con gozo, con alegría, el Día de la Reforma Protestante. Y no se olviden también que al concluir el culto, queremos seguir celebrando. Vamos a celebrar la Cena del Señor en una mesa grande, en una mesa donde juntos podamos recordar el amor y la gracia de Dios. No se olvide, usted y su familia, preparen la mesa del Señor. Al concluir el culto nos encontramos vía el Zoom y el Facebook para juntos dar gracias a nuestro Dios por su amor infinito. Dios nos bendiga. Continuemos, hermanos Benjamín. Gracias, pastor, por tan interesante mensaje. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar la palabra del Señor y ver los ejemplos de estos personajes que nos han dado la tarea de continuar lo que ellos iniciaron, ¿sí? Y vamos a alabar a nuestro Dios cantando el himno El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Hermanos, el mundo no es nuestro hogar. Tenemos una mansión celestial a la cual debemos procurar estar, ¿sí? Hemos concluido esta parte del culto y vamos a ingresar al culto de la Santa Cena vía Zoom y vía Facebook, ¿sí? Así que, hermanos, los invito a cada uno de ustedes a participar. Ya está esperándonos el pastor Juan Inocencio para este tiempo especial.